Bueno, como les decía, hoy vamos a estudiar el Salmo 57. El título de este salmo en la versión Reina Valera se llama Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Y abajo del título trae la referencia del Salmo 108 y también más abajo del subtítulo de Primera de Samuel 22 y Primera de Samuel 24. Entonces vamos a compartir una presentación que tenemos. Vamos a compartir aquí el Salmo 57. Bueno, en el subtítulo podemos leer que dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Bueno, de estas pequeñas palabras que tenemos aquí, pues ya sabemos según estudios anteriores, el músico principal, el que venciere, ¿sí? Ese nos dice el Apocalipsis, que hace referencia a Yeshua, Jesús. Y sobre no destruyas, ¿sí? Pues vamos a ver en este salmo cómo puede aplicarse, ¿sí? El no destruir. Bueno, en este caso vamos a leer en la historia de las veces que David tuvo la oportunidad de destruir a su enemigo y no lo hizo, ¿sí? A su enemigo Saúl. Como dice aquí, cuando huía de él, cuando huía de Saúl. Y bueno, la palabra Mictam de David puede hacer referencia a dos cosas. Puede hacer referencia a un instrumento musical que era el que se tocaba principalmente en poesía, en poemas, cuando redactaban poemas. Y también la palabra como tal, Mictam, hace referencia a la humildad y la inocencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta historia en la que se ambienta la escritura de este salmo nos lleva a Primera de Samuel en el capítulo 24. Pueden buscar Primera de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo porque pues esa es la historia en la que fue inspirado este salmo. Entonces, no sé si lo puede leer. ¿Puede ser Franche? Franche, ¿estás ahí? ¿Tienes la Biblia? ¿Lo puedes leer? Si Sí, puedes. Ok. primera de Samuel 24, ¿sí? Primera de Samuel. Ajá. Ujú. 24. Todo el capítulo. Ajá. David perdona la vida a Saúl en Gali. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tus enemigos en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino.
También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, miro la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y le dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ujú. Muy bien, gracias Franche. Bueno, aquí como vimos en el versículo 10, creo que era, pues vemos que David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, no lo destruyó, ¿sí? Por eso les decía que en el subtítulo decía sobre no destruyas. Y bueno, esta oportunidad él la tuvo cuando dice que Saúl iba a cubrir sus pies en la cueva, ¿sí? De Engadi. Cubrir sus pies, pues, según estudios, hace referencia a hacer sus necesidades fisiológicas. Y dice que él se quitó su manto. Este salmo vamos a leer que también tiene como cosas en común, ¿sí? El manto de Saúl, y vamos a ver también el manto que hace referencia a las alas, es como un poema con metáforas de ese momento que vivió David con Saúl. Dice que el rey se quitó el manto, ¿sí? Y David cortó el borde de su manto. En aquella época, pues normalmente y todavía los judíos usan muchas veces un manto. Aquí encontré una foto y ese manto normalmente traía bordes, ¿sí? Bordes o flecos, le decían flecos, y en hebreo les dicen tzitzit, ¿sí? Entonces se cree que este era el manto, o un manto así, parecido, era el que Saúl se quitó cuando fue a hacer sus necesidades a la cueva. ¿Ok? Este manto hoy en día se llama talit y estos flecos se llaman tzitzit. ¿Ok? Este era un mandato que Dios les había dado, lo podemos encontrar en Números 15, 37. Números 15, 37. Vamos a leer al 37 al 39.
que dice franjas en los vestidos, ¿sí? O los flecos de la vestimenta, de los mantos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Bueno, aquí vemos franjas de azul y los cordones. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, ¿sí? Entonces, el propósito que tenía estas franjas y estos flecos era estar muy pendiente de lo que veían tus ojos y de lo que sentías en tu corazón, ¿sí? Que cada vez que lo vieras recordaras los mandamientos de Dios y que era lo que necesitabas obedecer y en lo que necesitabas andar y no en los malos pensamientos de tu corazón ni de los ojos. Muy bien, entonces vamos a pasar al versículo número 1 del Salmo, teniendo en cuenta este contexto del manto y del momento en que David huyó de Saúl. El versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces, bueno, ese versículo me encanta, es uno de mis versículos favoritos, porque nos recuerda que el favor, el amparo, la bendición de Dios hacia nosotros no es porque seamos muy buenos ni porque lo merezcamos, sino por la misericordia, ¿sí? El clama aquí no es porque yo lo merezca, porque yo sea muy bueno, Señor, que tienes que darme tus bendiciones y tu misericordia y tu protección, sino es tu misericordia, por tu misericordia dámela a mí, porque mi alma confía en ti está mi esperanza, ¿sí? Y también me gusta mucho esta parte que dice, bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, ¿sí? Entonces, da a entender pues que tampoco es algo inmediato, aunque a veces pasemos por dolor y aflicción. Dios mío, no entiendo por qué pasa esto está durando mucho tiempo, ya quiero que se vaya, que lo cambies, que lo quites, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Me dejaste sola? Todos esos pensamientos vienen a la cabeza cuando nos sentimos oprimidos, cuando sufre nuestra carne, nuestra alma por algún motivo, pero él aquí dice que él esperará hasta que pasen los quebrantos, ¿sí? Dependes de Dios, cuando es su tiempo perfecto para que todo eso pase, ¿sí? Y bueno, y pueda ser usado en favor y para nuestro bien. Muy bien, entonces aquí en este versículo, donde dice la palabra alas, en la sombra de tus alas, ¿ok? Tiene mucho que ver con la palabra orilla también, ¿sí? ¿Qué versículo era el que decía que cortó la orilla del manto? No me acuerdo. Creo que era Bueno, en español los traducen diferentes, allá ponen orilla, vamos a ver si lo encontramos. Primera de Samuel 24. Vamos a ver. La orilla, era Canaf, ajá, dice. Y callada, El y 5, David al sí, versículo 5. ajá, al final del 4, ajá. Y ajá, y abajo también en el 5, en los dos. Entonces dice, se levantó David y calladamente cortó la orilla. Entonces aquí, orilla, lo que él cortó es Canaf, ¿sí?
Y pues hace referencia, o el significado de orilla, pues ¿qué es? Uno de sus significados es ala, ¿sí? Entonces por eso les dije que es muy poético este salmo en referencia a ese momento. Entonces aquí vemos orilla y él aquí en el salmo canaf, orilla, ala. Aquí en el salmo 57. En el Salmo 57, versículo 1, dice, en la sombra de tus alas. ¿Sí ves? Vuelve la misma palabra de ese momento, canaf. Igual, ¿sí? Que significa el filo, el borde, el ala de un ave, ¿sí? Hace esa metáfora. Es como un juego de palabras. Entonces, tanto físicamente, ese talit que se usaba o se usa, hace referencia como estar bajo la cubierta de Dios, ¿sí? Bajo las alas de Dios, la sombra de sus alas. Muy bien. Muy bien. Y bueno, si estar bajo ese talit, bajo la sombra de las alas, es lo que le daba a él esa confianza, dice, en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, o sea, hallo refugio y protección. Entonces, ¿a qué hará referencia esa sombra de las alas? Ese talit, pues, andar en que decía números, ¿sí? ¿Para qué iban a llevar ese manto? Para recordar y tener muy presente los mandamientos, cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, estar bajo esa sombra de las alas de Dios era mantenerse en su verdad, mantenerse cumpliendo su palabra. Ok, vamos a leer en Proverbios 15:8. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues con buenas intenciones, yo lo he dicho cuando evangelizamos, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pero bueno, podemos ver que aquí los pecadores, los impíos, son abominación, ¿sí? A Jehová. Entonces, igual aquí dice, abominación a Jehová es el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Entonces, andar en su justicia y en sus mandamientos, bajo la cobertura de sus mandamientos, cumpliéndolo, ahí podemos encontrar la protección, ¿sí? No por mi justicia, sino por su misericordia. Podemos, es como, es como una garantía, yo lo veo así. Señor, yo estoy andando en tu misericordia, yo estoy andando en tus mandamientos, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Es como garantía de su misericordia, no de que va a hacer lo que yo quiero, pero sí de que voy a obtener su misericordia en medio de la prueba, ¿sí? Ok. Ajá, y bueno, aquí leemos el sacrificio de los impíos. Una forma de sacrificio pues, es nuestra oración también, ¿no? Una forma, estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestra atención, es una forma de sacrificar a Dios. Entonces, para nuestra oración a Jehová ser escuchada, pues es importante andar en sus mandamientos y en su verdad. Muy bien.
Otro versículo, pues, puede ser Salmos 4, 4. Encontramos en Salmos 4, 4. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Sí, entonces esos sacrificios de justicia, oraciones en la palabra de Dios, ¿sí? Ok, vamos a dividirnos aquí unos versículos que tengo. Yo puedo leer Salmo 51:1, Carolina. Puede leer Salmo 25, del 6 al 7. Julia puede leer Romanos 9, 15 al 16. Y Franche puede leer Éxodo 33, 19. ¿Sí? Nos va a hablar de esa misericordia de Dios. ¿Puede repetir, por favor? El de Julia, Romanos 9, 15 y 16. Franche, Éxodo 33, 19. Carolina, Salmo 25, 6, 7. Y yo voy a leer Salmo 51, 1. Entonces, bueno, teniendo en cuenta aquí lo que nos dice de la misericordia de Dios, ¿sí? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿sí? Tiene mucho que ver con este primer versículo del 57, que habla de la piedad de Dios, el favor de Dios, conforme a su misericordia y no conforme a nuestra justicia. Ok, Carolina, ¿lo tienes? Salmo 25, 6, 7. Sí, aquí lo tengo. Dice, acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Sí, también el mismo patrón, acuérdate de mí, Señor, ¿sí? Ampárame, ayúdame con los quebrantos, conforme a tu misericordia y tu bondad. Muy bien, Romanos 9. 15 y 16, Julie. Ok. Romanos 9. Dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien, otro texto que nos habla de la misericordia de Dios, ¿sí? Y wow, o sea, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y ahí lo dice muy claramente, ¿sí? Entonces ese clamor de David era, Dios mío, yo quiero ser de esas personas de quien tú tienes misericordia, ¿sí? Ok, vamos a leer este texto, en realidad es como una mención de otro texto en Éxodo 33, 19. Planche lo puede leer si lo tiene. Y le respondió, yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Sí, entonces Él es soberano. Estos dos versículos nos habla de que Él es soberano en su misericordia.
también. Ok, voy a leer uno más, que es el Salmo 40:11. Dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Sí? Otra vez aquí vemos que David sabía que lo que a él lo guardaba era la misericordia de Dios. ¿Sí? No retengas mi misericordia, que tu misericordia y tu verdad, miren, aquí están las dos de la mano, ¿sí? ¿Cuál puede ser esa garantía de misericordia, Señor? Según tu palabra, andar en tu verdad, ¿sí? Nos da esa garantía de poder también ser dignos de su misericordia. Muy bien, y aquí pues yo lo puedo relacionar mucho con estas dos palabras, verdad y misericordia. Yo la veo como si dieran un fruto ahora, después de nuestro Señor Yeshua, en nuestra vida, lo cual se llama la gracia, ¿sí? Entonces, en Hebreos 8, vamos a ver, Hebreos 8, 12 y 13, Hebreos 8, 12 y 13 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, ¿sí? Entonces, pues aquí a partir de aquí, es que se nos hace muy largo la clase, pero a partir de aquí pues empiezan a explicar mucho, ¿sí? Cómo cambió ese nuevo pacto, cómo se nos da hoy en día el fruto de la gracia, ¿sí? Y explican, a ver si puedo como dar un resumen para no extenderme tanto. Del versículo 1 al 14 empiezan explicando cómo se hacían las cosas en el templo, ¿sí? Hablan de cómo era antes el antiguo pacto. Luego en el 11 Jesús nos dice que Jesús se convirtió en ese sumo sacerdote, no de bienes actuales, sino de bienes venideros. Luego en el versículo 15, que Jesús fue ese sacrificio perfecto, ¿sí? Fue ese cambio que hubo, ¿sí? Del nuevo pacto al nuevo pacto. Él fue el sacrificio perfecto. Del 16 a 27 habla de cómo su sangre nos redime, nos da remisión por los pecados, que él iba a morir una sola vez y ya para siempre, ¿sí? Iba a hacer ese sacrificio perfecto con su sangre. Luego en el 10, del 6 al 10 nos habla que no quiso más sacrificios de animales, sino dice el hacer su voluntad de corazón. Eso lo podemos leer en Hebreos 10, del 6 al 10, ahí se enfoca en que ya en realidad esos sacrificios ya como dejaron de ser la esencia y pasó a ser su palabra, su verdad en nuestro corazón, el hacer su voluntad en nuestro corazón, ¿sí? No solo en un papel, no solo que un sacrificio vuelve y me renueve, sino cada día hacerlo de corazón. Luego del 16 al 18 empieza a hablar de ese nuevo pacto que encontramos en Yeshua y pues habla de cómo nos da el fruto de la gracia, ¿sí? Vamos a leer Mateo 9:13. Ustedes lo pueden leer después para que no se haga tan largo. Mateo 9:13 sí lo vamos a leer. 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, me gustó mucho, o sea, este versículo, porque es como si Dios nos pide, pues exactamente lo mismo que Él nos dio, ¿sí? ¿En qué se basó la gracia? La gracia se basó en su misericordia, ¿sí? Por nosotros. Y dice aquí que ahora en ese nuevo pacto, pues es lo mismo que Él nos pide. Yo quiero misericordia. Creo que Julia en un estudio, hace 2 estudios, nombró este versículo, en el que la misericordia estaba por encima del sacrificio, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que empezó dándonos ese ejemplo de la misericordia? Pues Él, ¿sí? Con todo lo que hemos leído y también con Yeshua para perdonarnos. Y es lo mismo que Él nos pide ahora, misericordia, ¿sí? Ujú. Ok. Ok, vamos a pasar a segunda de Juan 1:13. Segunda de Juan 1:13. Se está golpeando la puerta. Se está golpeando la puerta. Segunda de Juan 1:13 dice. Ah, no, espérate. ¿Qué es este? Creo que me confundí. Ah, este es segunda de Juan. Ay, no, este no es. Creo que me confundí en este versículo. 1:3, perdón. Segunda de Juan 1:3. Ah, sí, aquí. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre nuestro, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sí, bueno, aquí en este versículo encontramos todo. Encontramos que con nosotros estará la misericordia, el shalom de Dios, ¿sí? También pues andando en la verdad y en el amor, ¿sí? En su misericordia también hacia los demás, lo mismo que Él nos pide. Muy bien. Vamos al versículo 2. De este versículo, pues el primero podemos ver eso. Me gustó mucho la esencia de la misericordia de Dios. Vamos al versículo 2 que dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Bueno, aquí el nombre que le dan a Dios es altísimo. A ver, ¿alguien sabe en hebreo cuál es la palabra en hebreo para altísimo? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a buscarla. Salmo 57, versículo 2. La palabra en hebreo para altísimo es Elión. Y hace referencia a que es el supremo, a que por encima de él no hay absolutamente nada, excelso, el mayor, ¿sí? El que está más arriba de todos, hace referencia a ese nombre aquí, David. ¿En quién está esperando él y en quién está clamando él? En ese Dios que está por encima de todo y que arriba de él no hay nadie superior. Ese es el Dios que a él lo completa, ¿sí? El Dios que le da su favor, el Dios que le da su misericordia, ¿sí? Es el Dios altísimo. Vamos en este salmo se hace mucha referencia a este nombre de Dios. En los salmos anteriores me llamó mucho la atención, no sé quién dio el estudio, que decía, esperaré en tu nombre. Entonces, para cada situación, Dios tiene como un nombre, ¿sí? Para cuando estoy en necesidad económica, esperaré en Jehová Jireh. Cuando estoy en necesidad de salud, esperaré en tu nombre, Rafa, ¿sí? Aquí
David clama a ese nombre altísimo, al que está por encima de todo, el que lo puede defender de cualquier persona, ¿sí? Ok, vamos al versículo 3. Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia, del que me acosa. Ahí hay una pausa. Dios enviará, ¿qué enviará? Su misericordia, ¿y qué más? Y su verdad, van de la Es verdad. mano. Una vez más, misericordia y verdad van de la mano. Son una semilla, ¿sí? Que da fruto también con más amor y más gracia más adelante en el nuevo pacto. Muy bien, entonces, en este tercer versículo vamos a leer también el Salmo 40:11. Salmo 40:11. El Salmo 40:11 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Sí? ¿Cuál era el amparo de David? Andar bajo su mandamiento, su verdad, su enseñanza, y le daba la garantía de su misericordia. Una vez más, van de la mano la misericordia y la verdad, ¿sí? ¿Y qué hacían? Lo guardaban, lo protegían, era su escudo, era su protección. Andar en la verdad y obtener la misericordia de Dios. Muy bien, y bueno, en el principio dice, en el principio de este versículo 3, dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. ¿Qué significa la palabra salvará en hebreo? A ver. Yeshua, Yeshua, ajá. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué enviará? A Yeshua, enviará la salvación. ¿Desde dónde lo envió? Desde los cielos, ¿verdad? Y Dios enviará a Yeshua, que Él es su misericordia y su verdad, ¿cierto? Entonces vemos aquí también esa conexión con Yeshua y la misericordia y la verdad de Dios. Ajá, yo puse aquí, la salvación vino de los cielos, que es Yeshua, el cual es la misericordia de Dios a través de su gracia y su verdad demostrada y vivida en la tierra. Muy bien, vamos al número 4. El número 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Sí, también tiene este versículo, esta parte tiene un carácter profético, ¿sí? Hacia el momento de aflicción de Yeshua. Y pues David también se consideraba en ese momento en que por un lado tenía una cueva y por el otro lado tenía a Saúl y por el otro lado a los valientes diciéndole, no, anda, mátalo, es Dios que te lo está poniendo en tu mano. Entonces fue un momento también en que él se sentía rodeado como entre la espada y la pared, ¿sí? Entre leones, entre hijos de hombres que vomitan llamas, ¿sí? Y por ese lado, sí, él se sentía así, como que, ¿qué hago? De hecho, pareciera que él como que después de que cortó el manto, se sintió así como que, ay no, yo, ¿para qué hice eso? ¿Cierto? Pero bueno, él estaba determinado de que no iba a tocar la vida de un ungido de Dios. Esta parte que les digo que es profética, también la podemos asociar con el Salmo 22:12. Carolina, si puedes leerlo. Salmo 22:12 y 13, ¿sí?
Aquí dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Ajá, vamos a leer qué dice el Salmo 22, 12 y 13. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abren su boca contra mí, como león voraz y rugiente. Entonces, sabemos que esta es otra salmo con carácter profético y pues se relaciona. Muy bien, pasemos al versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muy bien, otra vez, exaltado sea sobre los cielos. Otra vez hacemos referencia a ese nombre Elión, a ese nombre altísimo que está sobre los cielos y sobre todo, ¿sí? Sobre la tierra, sobre los cielos, ¿sí? No hay nadie por encima de él. Entonces, vamos a leer en el Salmo 54.1 que dice, Salmo 54.1, dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, ¿sí? Bueno, lo que les estaba comentando, él esperaba en esta situación, esperaba en el nombre altísimo, ¿sí? En el nombre Elión de Dios. El cual estaba por encima de todo hombre y por encima de toda circunstancia y por encima de toda dificultad. ¿Sí? Ok, vamos al versículo 6. Aquí repetí el 5, 6. Este es el 6, sí, le puse 5. Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí y en medio de él han caído ellos mismos. Muy bien. Yo puse aquí, aunque me pongan trampas y personas quieran el mal de él, ¿sí? Él dejaba el juicio en las manos de Dios, que fuese él el que lo vengase y no su propia mano, como leemos en la historia, que él dijo que él no se iba a defender, su mano no le iba a hacer mal a Saúl. Y pues vemos aquí que su lucha no era con espadas, no era física. La lucha de David era en oración, la lucha de David era en el espíritu con Dios, ¿sí? Confiaba que él iba a salvarlo. Y pues eso lo podemos adaptar hoy en nuestro día a día. Tantas cosas podemos considerar a nuestros enemigos, no sé, una enfermedad, comportamiento de nuestros familiares, tantas cosas, ¿cierto?, que pueden afligir nuestra alma. Entonces, aquí en este llamado podemos ver que a veces no es nuestra creatividad, nuestra sabiduría, nuestro ingenio para resolver los conflictos. A veces es simplemente esperar bajo las sombras de las alas de Dios a que pasen los quebrantos y a que Él sea el que pelee por mí, el que me vengue, el que me ayude a salir de esa situación. Simplemente esperar a que pase el quebranto. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Vamos a leer. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces vemos aquí otra vez, nuestras armas no son las físicas, las tangibles. Nuestras armas son intangibles y una de nuestras grandes armas
que dice la Biblia. Una de nuestras armas de ataque es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Andar en su palabra, en la obediencia de su palabra. Y otra arma muy importante, que nos defiende, nuestra arma defensora, es el escudo de la fe, ¿sí? El cual creo que a muchos se nos cae a veces el escudo en las situaciones que nos sentimos así, cónchale, ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué permites que sufra? Y, el escudo, no, necesitamos volver a agarrar ese escudo firme y a veces es muy difícil en medio del dolor, ¿sí? Pero podemos confiar que la misericordia de Dios vendrá, ¿sí? Y, y por testimonio, de una manera que uno ni se imagina. Si uno dice, no, esto no tiene solución, y entonces metemos a Dios en una caja. No, ni Dios puede con esto. Y entonces, ¿y tu fe? ¿Dónde está tu fe? Corre y agarra tu fe, así no entiendas, así te duela, así como decía Job, hasta así me muera, confiaré y esperaré en el Señor, aunque me mates, ¿sí? Entonces es como ese llamado a esa fe, wow, admirable, esa fe de Sadrach, Mesach y Abednego, de Dios puede salvarme de tus llamas, pero aún y si no lo hace, yo voy a seguir esperando en Él, voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, confiar en Él y no serle infiel. Es difícil, pero es ese nuestro llamado, ¿sí? Es nuestro llamado a agarrarnos a esa fe en situaciones difíciles y Dios promete su misericordia, Dios promete también disponer todo para bien, incluso lo que no entendemos y lo que duele. Muy bien. Pasamos ya, el del 7 al 11 es como un bloquecito. Vamos a ver qué dice del 7 al 9. Primero vamos a leer. David dice, pronto, sí, dispuesto, está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. ¿Sí? Estos 3 versículos hablan de, en medio de la incertidumbre, de la opresión, ¿sí? Dispuesto esté mi corazón a cantarle, dispuesta esté mi alma a alabarle, dispuesto esté todo mi ser, ¿sí? A glorificarle, alabarle, cantarle. En el versículo 8 dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Entonces él usa la palabra despierta, ¿sí? Porque en esas situaciones en que, wow, sentimos que estamos pasando por algo difícil, nuestra alma puede como adormecerse, ¿verdad? Como que no tengo ánimos, me siento triste. Pero David le dice, despiértate y ponte a alabar y ponte a cantar y ten fe y espera en Dios. Lo que sea necesario. Muy bien, en el versículo 10. El versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes es tu verdad, ¿sí? Termina como empieza. Sí, podemos ver también ¿recuerdan que vimos ¿cómo es que se llaman? Los quiasmos que se van haciendo
el último con el primero y se va haciendo una obra literaria, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un quiasmo. Dice, otra vez menciona la misericordia de Dios, su verdad y hasta los cielos, su nombre altísimo, su nombre Elión. Y bueno, está relacionado con el 11 también, que dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, tu gloria. Una vez más, clamando a ese nombre Elión, a ese nombre altísimo por encima de sus dificultades y de sus enemigos, el nombre de Dios, ¿sí? Ajá, bueno, en el estudio que hice de Joseph, de Descubre la Biblia, él menciona que este salmo puede ser un modelo de lo que hacía David cuando estaba en una situación difícil, ¿sí? Ujú. Entonces, como conclusión, ya va, eso lo tengo aquí. Voy a buscarlo en otro lugar donde lo escribí. Un momentito. Ajá, este lo anoté de Descubre la Biblia, del estudio de Descubre la Biblia, que es como el paso a paso en este salmo de lo que David hacía ante una situación difícil. Entonces habla, espérate, ¿dónde está? Ajá, aquí está. Él dice, diagnóstico en situaciones adversas, ¿sí? Uno, como una checklist. Uno, humildad, cuando no entiendes cómo actúas, ¿sí? Él tuvo humildad, sí, Señor, por tu misericordia, no por quien yo soy, cúbreme. Dos, la oración, la obediencia a sus mandamientos, ¿sí? Andar en su verdad. Es lo que lo hacía habitar bajo la sombra de sus alas en su misericordia, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo andas en ese momento de aflicción? Número uno, con tu humildad. Número dos, con la oración y con la obediencia a los mandamientos de Dios. Número tres, confianza. ¿Sí? Cuando él dice, clamaré al Dios Altísimo. ¿Sí? Él estaba confiado en que su única salvación era Dios, que por encima de él no había nadie más. ¿Sí? Clamó a su nombre Elión. Entonces aquí la pregunta es, ¿dependes de Dios completamente, que es el Altísimo de verdad sobre todo, o estás dependiendo de ti mismo y de cómo tú puedes resolver el problema? Número 5, discernimiento, ¿sí? ¿Estás luchando espiritualmente o estás luchando en tus fuerzas? ¿Estás luchando de rodillas, en ayuno, con armas espirituales? ¿O estás luchando con tu mente y con tu creatividad? Ajá. 6. Checklist de motivación para adorar. ¿Cómo está tu alma en esa prueba? ¿Está adormecida? ¿O ya le dijiste, despiértate, alma mía, y alábale? ¿Cómo está la motivación para adorar en ese momento? Y por último, ¿estás reconociendo al que es digno? ¿Lo estás exaltando? ¿Tu corazón lo exalta? Y bueno, aquí termino con este pensamiento que nos puede hablar del corazón de David, ¿sí? Del corazón de David, pues podemos ver que Dios hace todo para llevarnos a la plenitud que Él quiere formar en nosotros, aunque parezca que no nos está ayudando, sí, aunque se vea dónde está Dios, sí, nos sintamos solos,
¿sí? La verdad es que todo forma parte de un gran proceso